Y ahora vamos a compartir la pantalla para empezar la clase. Muy bien. Entonces, empezamos la clase del día de hoy, ¿no? Bueno, el día de hoy tenemos un tema bien interesante porque ya estamos hablando de los últimos gobiernos y también vamos a aprovechar para hacer un pequeño repasito de algunos puntos importantes del curso. Va a ser una oportunidad propicia para repasar, ¿ya? Muy bien, empezamos. ¿Qué cosa tenemos el día de hoy? Bueno, las fotos nos dicen mucho, ¿no? Por ejemplo, primero lo vemos a Valentín Paniagua. Es que hoy día vamos a tratar los últimos gobiernos de la República del Perú. Bien, tenemos aquí al señor Valentín Paniagua, que va a asumir después de la caída de Fujimori. La siguiente foto que vemos tiene que ver con el gas de camisea. Se va a empezar a explotar, a distribuir el gas de camisea, definitivamente. Y no podemos negar que en el gobierno de Toledo, ¿no?, va a haber algunas obras que se mencionarán, por supuesto. Tiene que ver, por ejemplo, con el plan Mi Vivienda, el plan Huascarán, techo propio. Ya hablaremos de eso. Pero hay una foto acá, en el otro extremo, una foto histórica, cuando vino al Perú el presidente de Estados Unidos, George Bush. Justo la historia nos cuenta que en el gobierno de Toledo, el 2001, no sé si usted recuerda, cuando ocurre el ataque a las Torres Gemelas, ¿no? Entonces, ahí está el detalle, ¿no? Ya comentaremos en su momento, por supuesto, acerca de estos puntos. Luego vemos al señor Alan García, pero en su segundo gobierno, ¿no? Ahí está la foto de Alan García, pero cuando gobernó el Perú por segunda vez. Y la última foto que estamos viendo es una foto cuando el Estadio Nacional, ¿ya? El Estadio Nacional fue remodelado. La remodelación del Estadio Nacional, ¿no? Algo que mucha gente esperaba. Comenzamos con el llamado gobierno de transición de Valentín Paniagua. Queremos aclarar que este es un gobierno de transición. ¿Por qué? Porque si recordamos los hechos, más o menos fue así, ¿no? Fujimori renunció desde Japón, sus vicepresidentes también renunciaron, lo que obligaba, según la norma constitucional, que asuma el presidente del Congreso. En ese momento era la señora Marta Hildebrand, quien argumentó que ella no había hecho nada malo, que en todo caso tendrían que destituirla, ¿no? Y el Congreso decidió destituirla, pues. Fue destituida y se nombró al señor Valentín Paniagua, ¿ya? Valentín Paniagua fue nombrado presidente del Congreso y obviamente asumió el gobierno de transición. Pero el gobierno de Paniagua debía, en primer término, restablecer la institucionalidad democrática y convocar a elecciones. Es lo que debía hacer Paniagua, ¿no? Y efectivamente, Valentín Paniagua restituye la institucionalidad democrática y ya se va a preocupar por convocar elecciones, pero en el breve lapso de tiempo que estuvo en el gobierno, va a nombrar primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores a un personaje que también había sido candidato a la presidencia y que curiosamente había sido derrotado por Fujimori, ¿no? Valentín Paniagua Corazao lo va a nombrar al señor Javier Pérez de Cuéllar. Ojo, Javier Pérez de Cuéllar asumió el cargo de primer ministro. Tú debes recordar que él fue 2 veces secretario de las Naciones Unidas y que también compitió con Fujimori en elecciones, ¿no? Pero claro, Pérez de Cuéllar fue derrotado en elecciones. Pero ahora Valentín Paniagua lo llama, lo invita para que sea parte de su gobierno.
Por otro lado, uno de los recursos que más se esperaba que el Perú pueda explotar o usar era relacionado al gas de camisea. Durante mucho tiempo, muchas personas decían, ¿no? Si este es un recurso tan valioso, debería empezarse a explotar. Y sobre todo las esperanzas que tenían las personas era que si teníamos tanto gas, el precio del gas debía bajar, ¿sí o no? Claro, pues si Perú tiene tanto gas, el precio del gas debe estar barato en el Perú, ¿no? Y de repente ya van a empezar algunas empresas a instalar gas en los domicilios. Incluso, no sé si usted se acuerda que empezaron ya los autos a gas, ¿te acuerdas? Los autos a gas, pero en cuanto al precio del gas, esa es otra cosa, ¿no? Uno de los capítulos más interesantes del gobierno de Valentín Paniagua es que todos pedían una comisión de la verdad, porque decían que todo lo que había pasado del año 80 al 2000, en cuanto a violación de derechos humanos, el terrorismo y otros, mucha gente había desaparecido, algunos habían sido, por las denuncias que habían en diferentes reportajes de televisión, algunas personas acusaban de que habían sido incluso secuestradas, torturadas. Entonces, el gobierno de Valentín Paniagua establece la Comisión de la Verdad y le encargaron al señor, como tú ves ahí su nombre, Salomón Lerner Febres, para que él y un grupo de personas investiguen y nos den un informe sobre todo lo que pasó en materia de violación de derechos humanos del año 80 al 2000. Ellos tendrían que hacer un estudio y luego informarle al país cómo fue este asunto. ¿Por qué? Porque había muchas preguntas en cuanto a qué desapariciones de personas, personas que se quejaban o denunciaron que habían sido torturadas, muchas muertes por el terrorismo. Entonces, eso debían esclarecer los señores de la Comisión de la Verdad. Por otro lado, en las elecciones del año 2001, Alejandro Toledo por Perú Posible, Alan García por el APRA, ¿no? Y la señora Lourdes Flores por el Partido Popular Cristiano. No eran los únicos candidatos, pero eran los candidatos que más, digamos, simpatía generaba en la población, ¿no? O sea, en las encuestas, inicialmente Toledo pues tenía un margen bien alto de aceptación y Lourdes Flores, del Partido Popular Cristiano, también. Entonces, más o menos, la disputa al principio era Toledo con Lourdes. La gran pregunta es, ¿pasarían a la segunda vuelta? Toledo podría con Lourdes Flores, con el respeto que se merece la señora Lourdes Flores. Ella tenía sus seguidores, gente que la apoyaba, incluso algunos argumentaban que ya era tiempo que una dama gobierne, todo eso muy respetable. Sin embargo, Alan García, que no había estado en el Perú en la época de Fujimori, por ahí se dice que estuvo en Colombia, que un tiempo estuvo en Francia. El señor García empezó o dijo que si él se había ido del Perú era porque en la época del gobierno de Fujimori sentía que no tenía las garantías para su seguridad personal, así que él optó por irse del país. Bueno, es lo que ellos expresaron. En todo caso, después de todo este tiempo, Alan García vuelve a Perú y lanza su candidatura. Al principio, cuando empezó su campaña, francamente mucha gente decía, no, ¿cómo Alan otra vez presidente? Algunos recordaban lo que había pasado en su primer gobierno y algunos advertían y decían, pero si ya gobernó el Perú y mira lo que pasó. Pero el argumento que sacó Alan, de verdad, su argumento fue bacana.
Su argumento fue que era muy joven, con mucha vehemencia, que quería hacer muchas cosas, pero tal vez por su juventud e inexperiencia no salió bien las cosas, pero que sus medidas siempre buscaron ayudar a los pobres, que su preocupación siempre fue la población, ¿no? O sea, el argumento que dio es que ese Alan García, jovencito del primer gobierno, ya no era, pues, ahora era un hombre maduro, con más experiencia, y que ya pues había aprendido los errores del pasado, ¿no? Y poco a poco empezó a ganar adeptos. De hecho, pues el partido aprista tenía su gente, pero ahora la idea era conseguir votos de la población. Entonces, amigos, por ahí le sacaban a Toledo también otro asunto, ¿no? Que su hija Saraí, la hija fuera de su matrimonio, ¿no? Se dijo que él tuvo una hija con su secretaria. Aparte, él tenía su señora esposa, ¿no? La señora Elian Cari y su hija Chantal, pero de repente había salido esto de que Toledo tenía una hija y todos decían, fírmala, ¿por qué no la firmas? Otros decían, bueno, si tú dices que no es tu hija, hazte la prueba de ADN en un laboratorio confiable y es más, puedes con la prensa ir y hacerte la prueba y que la prensa muestre los resultados. Pero Toledo en todo momento buscó evadir eso, ¿no? Se empezó a decir cosas como que era una campaña de desprestigio, que aún operaba, así decían, ¿no? Eh, eh, Ellos empezaron a usar la expresión fujimontesinismo, entonces Toledo veía la forma, pero la gente sea muy simple, pues si tú dices que no es tu hija, hazte la prueba de ADN y listo, ¿no? Pero aún así, algunos decían, no, esa es una campaña de desprestigio, que no quieren que llegue al poder Toledo, que eso no es verdad. Mira, yo soy sincero que las opiniones de las personas hay que respetarlas, ¿no? Y las personas tienen derecho a tomar sus decisiones y hacemos eso, simplemente respetar, ¿no? Así que al final, en la primera vuelta, queda primero Toledo y segundo Alan, y la señora Lourdes Flores quedó tercera, fuera de carrera. Por lo tanto, la segunda vuelta sería Toledo-Alan García. Pero para la segunda vuelta, todo el Perú quería un debate. Ahí está, un debate. Algunos decían, Toledo no va a aceptar el debate porque Toledo sabe que Alan García es muy hábil orador o tiene facilidad de palabras. En, una, en un debate, Alan García se va a lucir. Y Toledo también habla, por supuesto, pero no es su fuerte, pues. Pero el profe preparándose bien, asesorándose bien, podía dar un buen debate, ¿no? Al principio se hablaba de que Toledo no quería el debate. Es más, sus consejeros le decían, no, no aceptes el debate, porque en ese debate Alan se va a explayar. Uf, si Alan tiene mucha facilidad de palabras, no te conviene. Hasta que se empleó una fórmula pues, para evitar que un candidato hable mucho, dijeron con cronómetro. Ya está, ya, con cronómetro. A ver, pregunta uno, señor Toledo. Tiene 2 minutos. Hable todo lo que usted quiera en 2 minutos. Igualito, señor García, 2 minutos. Hable usted. Listo, se venció su tiempo, señor, disculpe. ¿Te das cuenta? Entonces muchos dijeron que si ponían tiempo a cada pregunta y con cronómetro, ahí Alan iba a tener la de perder, pues, porque ahí tenía que resumir sus ideas, ser ideas concretas. Pero bueno, el debate se dio, pues, ya se dio el debate, y al final, quien gana la segunda vuelta es Toledo, ¿sí o no? Toledo ganó la segunda vuelta y empezamos a hablar ya propiamente del gobierno del señor Alejandro Toledo. No olvides que Alejandro Toledo llegó al poder con su partido Perú Posible, ¿no? Perú Posible.
Una de las cosas que se esperaba era Internet. Mira, mira de qué época se hablaba de Internet, el 2001. Se decía Internet para los colegios estatales. ¿Cómo es posible que Internet solo tengan los colegios particulares o la gente más pudiente? Mira de qué época, el 2001, o sea, hace 20 años, mi querido alumno. Hace 20 años, Toledo salió con su plan Huascarán y dijo Internet para los colegios estatales. Pero la gente empezó a decir, oiga, pero resulta que hay niños que son bien pobres, que viven en zonas rurales y que no tienen pues ni siquiera luz, ¿no? Ah, no, se les va a llevar una especie de, como tú ves en la foto, ¿no? Una pequeña mini laptop, pero educativa, ¿no? Con software educativo, dijo, ¿no? Y que se iba a hacer lo posible, pero claro, las críticas siempre se daban, ¿no? Las críticas eran, ¿de qué vale que le des a un muchacho de repente una laptop, todo, si en su zona no tiene luz, no tiene acceso a internet? Pero Toledo dijo, no, pues el plan Huascarán va a consistir en que se va a dotar de internet a los colegios estatales, ¿no? Mira de qué época se habla eso, ¿ah? Del 2001, o sea, mire de qué época, o sea, hace 20 años. En este momento vemos algunos lugares que fueron construidos en la época de Toledo, porque hubo el programa Mi Vivienda, y lo ponemos ahí al señor Carlos Bruce, porque él fue ministro de Vivienda. Incluso le pusieron de apelativo, de apodo Techito. Ya a él le decían Techito Bruce, porque cuando él fue ministro, se empezó a construir muchos complejos de departamentos, se dio facilidades para que las familias puedan sacar un departamento, también se dio facilidades para el programa Techo Propio. Claro, no, sí, hubo gente que se benefició de Techo Propio, ¿no? Y el programa Trabajar Urbano. Pero una de las cosas que decía el gobierno del señor Toledo era que era necesario que tengamos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, que la primera potencia económica del mundo debía firmar con el Perú este tratado. Acá en el Perú hubo mucha gente que se empezó a oponer y decía, no, pero no nos conviene. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene mejor producción, tiene, o sea, no podemos competir con ellos, pero la idea de Toledo era un tratado de libre comercio para que tanto los productos peruanos como norteamericanos tengan libre entrada y salida. Es un acuerdo mutuo. Y curiosamente, llegó el presidente Bush, ahí está la fotografía, cuando el presidente Bush visitó el Perú. Claro, fue una visita histórica porque ningún presidente de Estados Unidos había venido al Perú antes. Habían venido expresidentes, pero así, en ejercicio gobernando, no habían venido. O en todo caso, los presidentes peruanos habían viajado a entrevistarse con los presidentes norteamericanos, pero otra cosa es que hayan venido. Entonces, al Perú, el primer presidente en ejercicio de Estados Unidos que vino fue Bush, ¿ya? Un dato curioso, ¿no? Cuentan que cuando vino Bush, eso lo contaron los chefs peruanos en una entrevista muy bonita, contaron pues que el gobierno les encargó a los chefs que preparen el almuerzo de honor para los invitados, para agasajarlos, ¿no? Hay que agasajar a los invitados. Pero tú comprenderás que el presidente de Estados Unidos traía su propio cocinero, su propio chef, su propia agua, todo, pues, ¿no? Ellos tienen todo, pues, ¿no? Por su seguridad también, pues, no se cuidan, ¿no? Pero algo bien interesante es que los chefs del Perú cuentan que el gobierno le dijo, mira, queremos que hagan un agasajo al presidente de Estados Unidos y a todos los invitados. Así que lúzcanse, no, tienen que preparar algo delicioso que quede en el recuerdo. Así que cuentan que prepararon la comida, pero el postre fue la sensación.
Cuentan que hicieron un postre en base a lúcuma, ¿ya? En base a la lúcuma. ¿Te gusta la lúcuma, no? ¿Tu marciano es lúcuma? Pues era. Ya, resulta que dice que habían preparado un postre en base a lúcuma. Y cuentan que como a todo el mundo le gustó, en un ratito desapareció, pues el postre rapidito, pues la gente lo comió. Cuentan que Bush lo comía con detenimiento, lo estaba saboreando, y Bush hace una pregunta. Disculpen, por si acaso hay un poquito más. Le gustó tanto, cuentan los chefs, al presidente Bush que dijo, por si acaso hay un poquito más de este postre. ¿Qué crees? Se había terminado, que a todo el mundo le gustó tanto que el postre voló, pues. Y de repente el presidente de Estados Unidos dice, quiero un poquito más. Uy, ahora cuentan que le dijeron, uy, ahorita. Y se fueron, dice, a buscar lúcuma, a preparar urgente, porque querían que... Y dice que el presidente Bush, bueno, es lo que cuentan los chefs, ¿no? Es algo que cuentan como parte anecdótica, pide llevarse lúcuma y también pide que le enseñen a su chef. Le dice, a mi chef, enséñenle cómo se prepara esto, por favor, quiero que le expliquen, porque es un postre que está muy delicioso, ¿no? Y así como en la lúcuma, hay muchos postres en base a productos peruanos que son pues extraordinarios, ¿no? Claro, pues claro que sí. El 2003 se va a entregar el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Todo el Perú estaba a la expectativa. Todo el Perú quería saber, después de casi 2 años de investigación, ¿no? Casi 2 años de investigación, se le va a llamar la CBR, Comisión de la Verdad y Reconciliación. Se entrega el informe final. Y ahora, pues, todo el Perú quería saber, del año 80 al año 2000, todo lo que había pasado. Todos esos casos denunciados fueron investigados. Luego de haber hecho un estudio, mire, ahí tiene usted los tomos. Como usted ve en la fotografía, son varios tomos, ¿no? El informe. Pero en general se dijo que durante el 80 al 2000 habían sido aproximadamente 69.280 víctimas. Nota, 69.280 víctimas durante esta etapa que muchos saben por acción del terrorismo, por acción de malos elementos también, porque no se puede generalizar jamás, por acción de malos elementos también de las Fuerzas Armadas o la policía, había ocurrido esto. O sea, el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación explicó que sí, habían ocurrido prácticamente miles de muertes, miles de muertes. Entonces ahora todo el Perú quería saber qué pasó exactamente, ¿no? Entonces ahí le entregan al señor Toledo el informe final. Ahí está, ustedes pueden ver la fotografía y todo el Perú quería saber cómo fue esta situación, ¿no? Entonces, ¿qué te parece? Cuando se dio el informe final se habló de 69.280 víctimas, en su mayor parte por acción del terrorismo. Se mencionó que la zona más golpeada fue Ayacucho. Ayacucho había sufrido mucho esta situación, ¿no? Por eso que todo el Perú, ahora que tenía ese informe, todo el Perú pues quedó realmente anonadado, ¿no? Frente a esta situación. Así que a veces cuando los jóvenes preguntan, ¿no, profe, cómo fue esto? Sepa usted que eso fue una comisión de la verdad. Y ya muchos de esos casos han sido investigados o están en el ámbito judicial, ¿no? Están en el ámbito judicial.
También con Toledo, como hemos comentado, se inicia la suscripción de los tratados de libre comercio y también una de las obras que causó mucha expectativa es la obra relacionada a la construcción de la carretera interoceánica. Más de uno se preguntaba cómo esta obra podría beneficiar al Perú, ¿no? Más de uno decía, pero mira, es una super obra, va a unir Perú y Brasil. Las personas que no tienen los recursos para pagarse un pasaje o un boleto aéreo, van a ahorrar yendo por bus, si es que hubiera una carretera que uniera Perú y Brasil. La gente de Madre de Dios podría ir a otros lugares. Mira, tú ves ahí el letrero que dice Puerto Maldonado, Iñapari, Río Branco, Sao Paulo, ¿sí o no? Ahí dice, ¿ve? Entonces, una carretera de esa magnitud generó mucha expectativa, ¿no? Y la inversión, una inversión que la gente decía vale la pena. Pero ¿qué sabemos hoy día? ¿Se da cuenta? Hoy día el señor Toledo también está siendo investigado y ustedes conocen por las noticias esa situación. ¿Qué les parece? Hoy día los noticieros o los reportajes nos muestran que hay muchas investigaciones sobre este asunto. El señor Alan García Pérez volvió a ser presidente del Perú. Si bien es cierto, en su primer gobierno, del 85 al 90, hubo una gran hiperinflación, la gente con el tiempo volvió a votar por él. Yo me recuerdo la campaña, sí me acuerdo, en la televisión salía, se había puesto de moda el reggaetón, y entonces en cuando iba a dar su discurso, un meeting, se ponía, se hacía un concierto, ¿no? Un concierto para los jóvenes, para traer a los jóvenes. Ponían salsa, reggaetón, cumbia y rock. Entonces hacían ese concierto en el que ponían cumbia, salsa, reggaetón, ¿eh? Obviamente traían cantantes, cosa que la gente iba, o sea, como que la gente más iba al concierto que escucharlo a Alan. Estoy hablando de la campaña, cuando era candidato. Entonces decían, ¿no? Hoy en tal sitio, concierto, decían, ¿no? Va a estar los mejores grupos de cumbia, los mejores grupos de reggaetón, de salsa y rock. Y muchos iban porque iban a ver cantantes, todo gratis, ¿no? Pero claro, la idea era que Alan García luego de su discurso y obtenga pues obviamente sus seguidores o votantes. Contra él va a competir el señor Ollantumala. Claro, Ollantumala fue candidato. Incluso fueron a un debate. Pero al final Alan García se impone, ¿no? Uno de los argumentos que dio Alan García para vencer al señor Ollantumala es que, según Alan, él decía, debe haber un gobierno con responsabilidad y evitar el salto al vacío, palabra que esa era la expresión que repetía, ¿no? Que debe haber un gobierno con responsabilidad y evitar el salto al vacío. Al final, Alan se impone y Alan ganó las elecciones y con Alan tuvimos un caso mundial de la influenza, ¿no? Pensar que cuando hubo la influenza AH1N1 sí se suspendieron las clases en esa época y los escolares no fueron como 15 días o 20 días al colegio. Se empezó una campaña mundial de vacunación y bueno, pues no. En esa época, aunque preocupó la influenza en el mundo, se pudo combatir. Pero lo que vemos en este instante con lo de la pandemia es una situación realmente muy, muy preocupante, ¿no? Porque vemos todo lo que está causando en el mundo. Y ahora que ya el mundo entero se está vacunando, incluso escuchamos noticias de lugares donde los contagios continúan a pesar de que ya se están vacunando. Bueno, simplemente
tenemos que cuidarnos todos, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos, muy precavidos y seguir las instrucciones respecto al lavado de manos constante, usar muy bien la mascarilla y mantener el distanciamiento muy necesario, ¿no? Bueno, cuando Alan García gobernó, muchos colegios de la época de Manuel Odría, las grandes unidades escolares, las grandes unidades escolares de la época de Odría estaban muy deteriorados, pues si son colegios de la época del 50. ¿Qué colegios, profesor? Las grandes unidades, por ejemplo, Alfonso Ugarte, Melitón Carvajal, Bartolomé Herrera, Mariano Melgar y muchos colegios llamados grandes unidades escolares de la época de Odría necesitaban urgente una remodelación, salvo que algunos tengan mejor idea de hacer otro colegio, ¿no? Pero ese colegio tenían terrenos inmensos, grandes. Es que cuando se construyen en la época de Odría, más o menos había un colegio por distrito, pues. Por eso antes esos colegios eran grandazos, con muchos pabellones. Yo recuerdo que algunos colegios grandes estaban alquilando su cochera. Incluso en las noches lo alquilaban para que jueguen, hacían campeonatos deportivos, después lo tenían de cocheras, cuando el colegio debía emplearse principalmente para la educación de los estudiantes. Entonces, en el gobierno de Alan empezó una remodelación de sus colegios. Y yo me acuerdo cuando vi la noticia, presentaron la remodelación del colegio Ricardo Bentín en Arrima. Era asombroso ver cómo el colegio que para la gente de Arrima es muy, muy valioso, el colegio Ricardo Bentín, había sido remodelado, ¿no? Ahora que haya denuncias, que haya quejas, que haya destapes periodísticos, esa es otra cosa. Vuelvo a repetir, eso se lo dejamos al campo de la investigación periodística y obviamente a las autoridades competentes. Pero ahí está, ¿no? Se empezaron a remodelar los colegios. Pero no era lo único. También el TLC con Estados Unidos, ya, el TLC con Estados Unidos se había firmado con Toledo, pero faltaba su ratificación. ¿Qué implica la ratificación? La ratificación implica que ambos congresos de Estados Unidos y de Perú ratifiquen el tratado y recién en el gobierno de Alan se ratifica el TLC con Estados Unidos. Por eso, cuidado, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos se firma con el señor Toledo, pero se ratifica en el gobierno de Alan. Y una de las cosas que todo el Perú quería, por la necesidad que teníamos de transporte, la gente se preguntaba, ¿cuándo va a funcionar el tren eléctrico? Uy, ay, ay. Es que en su primer gobierno de Alan, acuérdate, en su primer gobierno, Alan anunció que se iba a construir el tren eléctrico. Y aunque se construyó la parte, el cemento, la infraestructura, faltaba el tren. ¿Y cuánto tiempo tuvo que pasar para su segundo gobierno? Y ya con su segundo gobierno, pues él va a impulsar. Pero mira cuánto tiempo había pasado desde el 85 que él gobernó. Estábamos en el periodo 2006-2011. Y claro, hoy día la gente usa el metro, ¿no? Pero vamos a eso. ¿Cuánto tiempo le tomó al Perú tener uno? Si, o sea, una pregunta muy simple sería, ¿no? Si el presidente García en su primer gobierno inició la construcción, ¿por qué los siguientes no lo continuaron? No, que hay escándalos que tienen que investigar, que hay denuncias de corrupción. O sea, ese es el detalle, ¿no? Pero la obra quedó ahí, ¿eh? Cuando surge lo del metropolitano, sí, que el metropolitano, ¿no? Al principio, y ahí está, ¿no? El detalle es que la gente necesita trasladarse a veces grandes distancias y en cuanto a pasajes, ¿cuánto se podría ir? Si tomaras dos, a veces algunos toman hasta tres.
Y aparte que demora en tiempo trasladarse, ¿cuánto pasaje gastas? Pero si tomas una vía rápida como el metro o el metropolitano, podrías ahorrarte tiempo y sobre todo pasajes. Pero eso lo dejamos a la decisión personal de cada uno. Cada uno toma su decisión personal de cómo transportarse, ¿no? Claro, si alguien trabaja cerca, no, con mi bicicleta me voy al trabajo. Bueno, pues no. El que trabaja cerca, pero hay personas que se trasladan tremendas distancias, de cono a cono, ¿eh? Complicado. Sin embargo, Perú y Chile van a tener un litigio ante la Haya por el mar. Por el mar. Perú reclamaba ciertos derechos marítimos que Chile de alguna forma había tomado. Entonces, ¿qué hizo Alan? Llevó el caso del Perú ante la Haya, pero el fallo va a salir recién en la época de señor Ollanta. Claro, el fallo sale después todavía, pero Perú fue a un litigio con Chile ante la Haya. ¿Qué es la Haya? El Tribunal Internacional de Justicia, ¿no? Claro. Pero también se va a remodelar el Estadio Nacional, ¿sí o no? Mira, ese estadio es también de la época de Odría. En serio. Algunos me dicen, profe, Alan lo único que hizo fue remodelar, porque no tuvo que construir, ¿no? Es como que si tu casa, tú dices, no, a mi casa tengo que ampliarlo, de repente le voy a poner mejores columnas, de repente voy a fortalecer el techo, no sé, pues, ¿no? Imagínate que tú dices, esta casa la heredé mis padres. Mi papá, mi mamá, con mucho esfuerzo me dieron una casita de un piso, ¿no? Con mucho esfuerzo mis padres me dejaron mi casita, pero ahora yo quiero construir, ¿no? Pero mis padres, como eran personas muy humildes, muy modestas, eh, aunque pusieron buenas bases, pero yo quiero que mi casa ahora construya, pues, no sé, 3, 4 pisos, entonces tengo que fortalecer las bases, ponerle mejores columnas, de repente hacer modificaciones, ¿no? Entonces tú traes tus ingenieros y tus ingenieros te hacen el proyecto, ¿no? Entonces el estadio de la época de Odría era un excelente estadio, ¿eh? La estructura quedaba, pero ¿qué hizo Alan? Se remodeló, ¿no? Pero una vez más, con todo respeto, van a salir reportajes periodísticos, investigación, denuncias respecto a los manejos económicos. Todo eso, como le digo, pues lo dejamos en el ámbito del periodismo y de las autoridades competentes, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer, mis queridos amigos? Un pequeño repaso. Como yo les tengo mucha estima a ustedes, se lo digo de forma clara, quiero hacerles un pequeño repaso del curso, pero de forma esquemática. No es que vamos a desarrollar el tema, no, pues imposible, profe. Pero sí podemos hacer un pequeño repasito. ¿Qué les parece? ¿Ya? Vamos a repasar el curso de forma esquemática. Por ejemplo, en el tema poblamiento americano. Profesor, ese tema, la teoría asiática de Harlica, profe. Ale Harlica dice que llegaron a América los asiáticos cruzando el estrecho de Bering, la teoría asiática. Pero profesor, ¿sabía usted que hoy día hay otra teoría llamada teoría noratlántica que dice que europeos vinieron a América? Es la teoría noratlántica. Claro que sí. Pero también hemos aprendido acerca de las teorías del origen de la cultura andina. Profe, pero son temas que propiamente de repente no hemos desarrollado con amplitud, pero sí en el transcurso del curso hemos tenido que mencionar necesariamente, ¿no? Pero como este es un momento propicio, yo con gusto te menciono. Mira, ¿cómo explicamos el origen de la cultura andina? El señor Max Zule habla de teoría inmigracionista. Según Max Zule, llegaron los mayas a la costa peruana y originaron a Proto-Nazca y Proto-Chimú. Pero hay quien dice, un momentito, no estoy de acuerdo, es Julio César Tello, el padre de la arqueología peruana. Julio César Tello dice, teoría autoctonista. Julio César Tello habla acerca del origen
de la cultura peruana. ¿Ya? ¿Y qué hay en cuanto al señor Federico Kauffmann? Federico Kauffmann nos habla acerca de ¿qué hay en cuanto a otra teoría? Una teoría denominada teoría allochtonista, la teoría de Federico Kauffmann-Doig, ¿no? Federico Kauffmann-Doig nos habla acerca de, claro, él dice que la cultura valdivia de Ecuador da origen a la cultura peruana. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, vamos a ver. Otra teoría es la del señor Lumbreras, Luis Guillermo Lumbreras, con su teoría hologenista, que dice que los factores internos y los factores externos van a, de alguna forma, interaccionar. Entonces, sobre el origen de la cultura peruana hay diversas teorías, ¿no? ¿Qué te parece? Por otro lado, el periodo lítico es el periodo de los cazadores recolectores nómadas, ¿no? Cazadores recolectores nómadas. Aquí aparece ¿quién? Aparece Piquimachay 1, Guitarrero 1, El Hombre Toquepala, ¿sí o no? Lauricocha, Paiján. Pero luego viene ya la etapa del arcaico, que se subdivide en arcaico inferior y arcaico superior. Arcaico inferior el arcaico inferior es aquella etapa en la cual tenemos a los seminómadas. Por ejemplo, Nanchó, que es un horticultor. El hombre Santo Domingo, que vivía en aldeas. Y el hombre Santo Domingo fue el primer pescador con red. O si hablamos del arcaico superior, tenemos que hablar necesariamente de Caral, la ciudad más antigua del Perú y América. O hablar del templo de Cotox, ¿sí o no? Y seguimos avanzando y entramos al llamado periodo formativo. ¿Qué es el periodo formativo?, preguntan los estudiantes. Aquí etapa de formación de la civilización andina. El formativo para un mejor estudio se subdivide en formativo inferior, donde están en la etapa pre-Chavín. Aparecen los primeros ejemplos de orfebrería, cerámica. También tenemos el formativo medio, o algunos le llaman formativo síntesis. Aquí se encuentra la cultura Chavín, ¿sí o no? En el formativo medio o formativo síntesis está Chavín, que el señor John Rowe también llama primer horizonte. ¿Y qué hay en el formativo superior o formativo final? Ahí se encuentra la cultura Paracas, la cultura Vicus de Piura, la cultura Pucará de Puno, la cultura Salinar de la Libertad. A las culturas del formativo superior o formativo final también se les llama culturas puente, porque son el puente a la siguiente etapa, conocida como desarrollos regionales. No, profe, yo recuerdo que se llamaba intermedio temprano.
sea, el intermedio temprano es aquella etapa en la cual estuvo presente Mochica, Nazca, Lima, Recuay, sino que la expresión desarrollo regional. Los desarrollos regionales son Mochica, Nazca, ¿de acuerdo? Pero la siguiente etapa, que algunos llaman segundo horizonte, ya, segundo horizonte, también es denominada estados panandinos. ¿Por qué panandino? Porque abarcan todo el Perú. ¿Quiénes serían estos estados panandinos? Tiahuanaco y Huari, ¿no? Tiahuanaco y Huari. Muy bien. Tiahuanaco y Huari, ¿sí o no? Y en cuanto a los estados regionales, ¿qué estados regionales podemos señalar? Chimú, Chincha, Los Chancas, Chachapoyas, son los llamados estados regionales. Claro, de repente estamos más acostumbrados a llamarle intermedio tardío, ¿ya? Intermedio tardío a los estados regionales. ¿Pero quiénes son? Chimú, Chincha, Chanca, Chachapoyas, Sicán. Luego ya entramos en la etapa del Tahuantinsuyo, la etapa de los incas, la etapa en la cual Pachacute derrota a los chancas y Pachacute se convierte en el gran organizado del Tahuantinsuyo. También, cuando vimos la etapa del Tahuantinsuyo, aprendimos del famoso Tupac Yupanqui, el Inca navegante, ¿sí o no? ¿Y por qué no? Si hablamos de Tahuantinsuyo, tenemos que hablar de Huayna Cápac. Huayna Cápac logró la máxima expansión. Tú sabes que lo que conocemos como la caída del Tahuantinsuyo es la etapa de Pizarro, cuando Pizarro llega al Perú, ¿no? Previamente Pizarro realizó 3 viajes y luego Pizarro va a someter el Tahuantinsuyo, ¿no? Seguramente recuerdas en la entrevista de Cajamarca. En la entrevista de Cajamarca salió un sacerdote llamado Vicente Valverde y es aquel que va a realizar el requerimiento contra el Inca. Ya sabes que el Inca no aceptó esto, el Inca fue capturado, se pidió un rescate por el Inca pagó el rescate, pero igual los españoles no lo liberaron, ¿no? Al final le van a hacer un juicio y lo van a matar con la pena del garrote, ¿ya? Lo matan con la pena del garrote, claro que sí. Pero luego viene la resistencia a la conquista. ¿Cómo que resistencia a la conquista? Claro, eso es cuando los generales atahualpistas le hacen la guerra a los españoles. Claro, sus generales de Atahualpa, ¿quiénes fueron? El general Rumiñahui y el general Quisquis. Esos fueron sus generales, pero. Claro, y ellos lo enfrentan, ¿ah? Una resistencia a la conquista, señores. Pero al final, ya tú sabes, ¿no, profesor? Eh, Al final se subleva Manco Inca. Claro, Manco Inca se subleva contra los españoles. La rebelión de Manco Inca es un capítulo importante en la historia. Pero al final, Manco Inca también es derrotado y sus hijos, ojo, los hijos de Manco Inca, Sairitupa, Titu Cusi Yupanqui, Tupac Amaru I, van a llevar a cabo esta etapa de la resistencia. Pero curiosamente luego se van a pelear entre ellos, ¿no? Se pelean, pues, en las guerras civiles. En la primera guerra civil se enfrenta Almagro contra Pizarro.
para diferenciarlo de su hijo, a Diego de Almagro le decían Almagro el Viejo, porque tenía a su hijo, pues, se llamaba igual que él, pero decían Almagro el Mozo. Así que en la Primera Guerra Civil, Almagro el Viejo se subleva contra Pizarro por la posesión del Cusco, ¿no? Y esa fue la Primera Guerra Civil, que termina con la muerte de Almagro. Lo derrotan en la batalla de Salinas y luego lo van a ejecutar a Diego de Almagro. Luego en la Segunda Guerra Civil, su hijo, Diego de Almagro el Mozo, también se subleva. Y con Diego de Almagro el Mozo se produce el asesinato de Pizarro. Lo asesinan a Pizarro. Pero luego llegará al Perú un representante de la corona llamado Cristóbal Vaca de Castro y le hará la guerra al Magro Hermoso, y en la batalla de Chupas le ganan al Magro Hermoso. Luego viene la rebelión de los grandes encomenderos, entre ellos Gonzalo Pizarro, luego se subleva Hernández Girón, y pasamos al virreinato. No olvide que este es un repaso esquemático, por favor, espero puedan comprender. La etapa del virreinato, que abarcó desde 1542 hasta 1824, cuando se firma la capitulación de Ayacucho. No te olvides que el virreinato del Perú fue creado por el rey Carlos I mediante las nuevas leyes, ¿verdad? Además, llama la atención que el primer virrey fue Blasco Núñez de Vela. El virrey más importante, el gran organizador del virreinato, fue Francisco de Toledo. ¿Y quién fue el último virrey, profesor? José de la Serna, ¿sí o no? Luego, en el siglo XVIII, se llevan a cabo las reformas borbónicas, siendo el más importante reformador borbón Carlos III. Carlos III llevó a cabo las más grandes reformas, por supuesto. Por ejemplo, creó nuevos virreinatos, ¿no? En las reformas borbónicas se crea virreinato de Nueva Granada y luego virreinato de Arriba de la Plata. Con las reformas borbónicas también se elimina el monopolio y se establece el libre comercio. Y con las reformas borbónicas se eliminan los corregimientos y se establecen las intendencias. Por otro lado, están las rebeliones andinas. Claro, Juan Santos Atahualpa, 1742. Tupac Amaru II, 1780. Esas son rebeliones andinas. El Imperio Español pasa por una crisis cuando se produce la invasión napoleónica a España. Como tú comprenderás, España va a sentir la presencia española cuando Napoleón captura o ordena que capturen a los reyes de España, los hizo renunciar, o sea, abdicar, y Napoleón puso a su hermano, a José Bonaparte, a Pepe Botella. Eso de alguna forma permitió que en América también se formen juntas de gobierno. Y los criollos en el Perú también se van a rebelar. Va a haber rebeliones y conspiraciones criollas. Acá en el Perú, por ejemplo, estuvo Francisco de Sela, Crespo y Castillo, Enrique Payardele, Mateo Pumacagua, y luego ya viene el proceso de guerras de independencia, ¿no? Cuando hablamos del proceso de guerra de independencia nos referimos a las corrientes libertadoras. Don José de San Martín con la corriente libertadora del sur, Don Simón Bolívar con la corriente libertadora del norte. Esas son las guerras de independencia, ¿no? Y sabemos nosotros que las batallas claves fue la batalla de Junín, la batalla de los Sables y luego la batalla de Ayacucho, la batalla de los generales, con la cual ya puede decirse se logra la independencia del Perú. Luego pasamos por una etapa de primer militarismo y caudillismo, claro, ¿no? Esta es la etapa de los militares en el poder, Lamar, Gamarra, Orbegoso, Salaverry. Y luego viene la Confederación Peruana Boliviana, ¿no? Con Santa Cruz.
la Confederación Peruana Boliviana con Santa Cruz. Pero luego de esto ya viene la era del guano o la explotación guanera, que tendrá como protagonista a Ramón Castilla, que establece las consignaciones. También tendremos el surgimiento del proyecto civilista con Manuel Pardo. Pues. Manuel Pardo funda el Partido Civil, aprueba el estanco del salitre y Manuel Pardo firmó un tratado. Luego ya vendrá la Guerra del Pacífico, la reconstrucción nacional, y en pleno siglo XX, la República Aristocrática, la República de los Varones del Azúcar, ¿no? No son los varones del azúcar, la República Aristocrática. El onceño de Leguía, ya sabes que Leguía gobernó 11 años, él estableció una nueva constitución, la de 1920, Leguía es el primero que se reelige y luego se reelige. Van a surgir nuevas ideologías, se funda el APRA, se funda el Partido Socialista, viene el tercer militarismo con Sánchez Cerro. Precisamente Sánchez Cerro es quien va a sacar del poder a Leguía, le da golpe de Estado. Sánchez Cerro luego es asesinado, ¿verdad? Y lo va a reemplazar el señor Benavides, Óscar Benavides. Después del tercer militarismo va a comenzar la primavera democrática, que va a tener como protagonista a Manuel Prado y a José Luis Bustamante Rivero. Pero esa etapa llega a su fin cuando Manuel Odría da golpe de Estado. Manuel Odría, con apoyo de la oligarquía de los portadores, da golpe de Estado y comienza el denominado ochenio. ¿Qué hay de la convivencia? Claro, el ochenio son los 8 años de gobierno de Manuel Odría. Ahí es cuando Odría hace las grandes unidades escolares, el Hospital del Empleado, el Estadio Nacional. Como en la época del ochenio de Odría hubo una guerra, la guerra de Corea, es que Perú empezó a exportar más y había cierta bonanza económica. La convivencia es el gobierno de Manuel Prado con apoyo del APRA, eran aliados, pactaron. Luego de la convivencia viene la Junta Militar del año 62, junta que estuvo a cargo de Ricardo Pérez Godoy y Nicolás Lingley, cuya obra que más se recuerda es la Ley de Bases de la Reforma Agraria. Y ya le damos paso al gobierno de Belaúnde, ¿no? El primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry. En su gobierno hubo lo de la carretera marginal de la Selva, el Banco de la Nación, el aeropuerto Jorge Chávez, pero terminó con el escándalo de la página 11, porque toman el poder los militares, ¿no? El gobierno de las Fuerzas Armadas, que como hemos repasado, pues abarcó el gobierno de Velasco, Juan Velasco y el gobierno de Morales Bermúdez. Finalmente, después del gobierno de Fuerzas Armadas, viene la restauración de la democracia, cuando asume Fernando Belaúnde Terry, que es elegido, y luego también es elegido Alan García. Luego viene el periodo conocido como el Fujimorato, que se refiere a los dos periodos de gobierno que tuvo, el gobierno de Valentín Paniagua, el gobierno de Alejandro Toledo. Claro. ¿Y qué les parece? Hemos querido hacerles un pequeño repasito, pues, ya mis amigos, ya un pequeño repasito así para... Ya, pero hay que resolver preguntas, profe, por favor, ya vamos a resolver preguntas. Yo sé que los chicos quieren resolver, no hay problema. Vamos a resolver preguntas. A ver, la pregunta 1, profe, la pregunta 1. Está facilita, profe, claro, pues es para que terminemos con alegría, contentos.
Y continuar, continuar, no descuidar los estudios, no descuidar, seguir preparándose, por favor. No descuidar, seguir subiendo de nivel, seguimos subiendo los niveles para que se llegue muy, muy bien preparado. Es una obra del gobierno de transición de Valentín Paniagua, el programa Techo Propio, la creación de la Policía Nacional de Perú, creación del FP, Comisión de la Verdad, la D, la Comisión de la Verdad, la D. 2. Es un acontecimiento del gobierno de Valentín Paniagua. Bueno, en la 1 era la D, doctora. 2. La firma del contrato de explotación de gas de Camisea, la creación del Policía Nacional de Perú, creación de FP, calle de Torres Gemelas. Respuesta, muy bien, la A, la firma del contrato de explotación del gas de Camisea. La respuesta es la A. Vamos a la 3. Alejandro Toledo llegó a la presidencia con el partido político. A ver. Respuesta correcta, el partido Perú Posible. ¿No? Perú Posible. Muy bien, muy bien, muy bien. El plan Mi Vivienda fue establecido por el presidente A. Alejandro Toledo, B. Valentín Paniagua, C. Alan García, D. Alberto Fujimori. Respuesta. Claro, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. La respuesta es Alejandro Toledo. A ver, la 5. ¿Puedes o no puedes la 5? ¿Qué dices? A ver, te espero, resuelve, resuelve. A ver, ¿cuál es tu respuesta? A ver, ¿aplicó medida de restricción económica? Sí. Ya, la 1. ¿Está bien? Sinaguro de cada camisea, también. Ya. Machu Picchu, una de las 7 maravillas, también. Terremoto 2007 no, porque ese es con Alan, pues. Además que Alan Toledo gobernó hasta 2006, ya no. 1, 2, 3, pero. 1, 2, 3, ¿no? Claro, claro. La D. El informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación dio la cifra de 60.280 víctimas. ¿Fue entregado en qué gobierno? De Alejandro Toledo. Correcto. 7. Es un hecho internacional durante el gobierno de Alejandro Toledo. Internacional, ¿ah? Claro, la C. El ataque a la Torre Gemela. 2001, pues, ¿no? 11 de septiembre. La C, campeón. 8. El proyecto educativo Huascarán fue establecido por el presidente A. Morales Bermúdez, B. Valentín Paniagua, C. Alan García, D. Alejandro Toledo. La respuesta es Alejandro Toledo, ¿no? El plan Huascarán. Las negociaciones del TLC con Estados Unidos se iniciaron en qué gobierno? Se iniciaron, dice, ¿ah? Con Toledo, pues. Claro, con Toledo. Y la 10 es un acontecimiento del segundo gobierno de Alan García. Pide MH1N1. Policía Nacional de Perú, su primer gobierno. AFP Fujimori. Y Carretera Marginal de la Selva, Eve Launde. Por lo tanto, la A afrontó la epidemia de AH1N1. Muy bien. Y ahora vamos a escuchar las preguntas que tengan los estudiantes, ¿no?
yo les recomiendo hoy día hacer preguntas repasando el curso. ¿Qué te parece? Si repasamos el curso. Hagamos preguntas variadas repasando el curso. Cosa que esto nos permite pues consolidar conocimiento, ¿no? Yo pretendía hacerte un pequeño repasito porque sé que el tiempo no pasa en vano y se olvidamos, pues. Aunque yo sé que ustedes repasan, pero siempre es bueno hacer preguntas variadas, ¿ya? Entonces los invito a hacer preguntas de repaso de todo el curso, cosa que vamos a ver cómo están. Y yo también les voy a preguntar, ¿ah? Yo también les voy a preguntar, cosa que vamos a ver. Ya, un gusto saludarlos a todos mis queridos alumnos. Vamos a ver aquí a nuestro amigo Marco Antonio, a Héctor Martínez, Marco Renato, Laura Marixa, Andrés Avelino Cáceres presente, el amigo Cáceres, José Samir, Marco Antonio, gracias Laura Marixa, la amiga Nayeli Brigitte, Noelia, Laura, Héctor, Lister. Ahí están sus respuestas, puedo ver sus respuestas. Juan Carlos Soto, Alessandro, Héctor, la amiga Valeria, claro que sí, Nayeli, Marco, acá veo sus respuestas. Está muy bien, está muy bien. Ahora sí, sugiero que me hagan preguntas de repaso para poder... Ahí está, mira, ve, muy bonita pregunta. Sergio Adolfo Celada, poneme mi lente, ¿ya? Con mi lente veo mejor. Ya, ahora sí. Sergio Adolfo Celada Mercado dice, profesor, diferencia entre horizonte e intermedio. Excelente. Primero, quien divide las culturas en horizontes intermedios es John Rowe. John Rowe dice que un horizonte es una cultura que alcanza mayor expansión cultural. Mayor expansión cultural. Algunos prefieren llamarle panperuana. Panperuana. Es decir, abarca todo el Perú. Pero un intermedio es una cultura regional o una cultura local. Por eso, Lumbreras le da otras denominaciones, ¿no? Lumbreras a Horizonte, por ejemplo, el primer Horizonte Chavín, Lumbreras dice formativo. Y al intermedio, ¿qué dice Lumbreras? Desarrollo regional, ¿ya? Dicho en términos sencillos, mi amigo Sergio, Horizonte, mayor expansión cultural, intermedio, solo influencia regional, ¿ya? Ah, Noelia, lo que ocurre, Noelia, es que ese tipo de pregunta no es que uno se quiera contestar, sino que uno siempre cree que las personas tienen diferentes puntos de vista y lo que de repente le gusta a uno no le gusta a otro. Por eso yo siempre le digo a los muchachos, ustedes estudien y formen su propia opinión. Formen su propia opinión. Porque yo te aseguro que le preguntas a tu abuelito, de repente tu abuelito dice, para mí Velasco. El otro abuelito dice, no, para mí Leguía. El otro dice, no, para mí Piérola. Por lo tanto, por lo tanto, yo siempre he dicho a los jóvenes, estudien, analicen y ustedes formen su propia opinión. ¿Por qué? Porque no debería pensarse que uno favorece a nadie en especial. Sinceramente no. Creo que todos tuvieron algunas cosas, algunos tuvieron sus buenos aciertos, pero después se descubrió cosas de esas personas y vemos que detrás de ello había otras cosas, ¿no? Por eso le digo, cada quien analice y forme su propia opinión. Muy respetable eso. Correcto. ¿Alguien más? Preguntas, preguntas. Repasemos el curso. Repasemos el curso. Preguntas repasando el curso. Vamos, vamos, vamos. ¿Alguna pregunta? Ya, yo les pregunto algo. Mientras tú te animas a preguntar, te pregunto algo. Las armas líticas solutrenses europeas, repito, las armas líticas solutrenses europeas, ¿a qué armas se parecen allá en Norteamérica? ¿A qué herramientas se parecen allá en Norteamérica? ¿A quién me contesta? ¿Quién sabe? ¿No has escuchado hablar? Hay una teoría del poblamiento de América llamada teoría noratlántica. Esa teoría dice que los europeos vinieron a América y que hay armas líticas o herramientas líticas llamadas solutrenses.
pero que acá en América se han encontrado armas semejantes llamadas Clovis. Clovis. Por lo tanto, la respuesta es las armas Clovis halladas en Norteamérica. ¿Ya, mis amigos? ¿Qué les parece? Vamos, anímense a preguntar, anímense a preguntar. Repasemos el curso. Vamos, vamos, vamos. Algunas preguntas del curso. A ver quién se anima. Bueno, amigo Marco Antonio Pariona, esa es una decisión que debe dar la Toledo. Por lo que sí, todo el Perú le exigía es que se haga la prueba de ADN y al final, no se hizo la prueba de ADN, simplemente la firmó y dio un mensaje a la nación en la que comenzó saludando a su hija y diciéndole al Perú que había decidido firmarla. Se acabó el asunto. ¿Eh? Al final no se hizo la prueba, simplemente la firmó, la reconoció e incluso dio un mensaje a la nación. ¿Eh? Y todo el mundo recuerda cuando él comenzó su mensaje saludando a su hija. Y le dice el Perú que él ha decidido, bueno, él dijo, ¿no? He tomado la decisión de firmarla, reconocer y listo. ¿Ya? ¿Qué le parece? Ahora, que por qué no se hizo o no se hizo, ya es su decisión de él y él tendría que explicarlo. Juan Carlos Soto me pregunta, eh, ¿qué eran las intendencias? Gobiernos que reemplazan a los corregimientos. Lo que pasa, Juan Carlos, es que los corregimientos eran gobiernos de provincia, a nivel provincial. Un corregimiento tenía poder judicial, organizaba la mita, cobraba el tributo. Y había mucho corregimiento. El problema es que cuando eh, se da la rebelión de Tupamaru II, se demostró que los corregidores habían sido muy abusivos y que por eso había muchas rebeliones. Entonces, una reforma borbónica fue reemplazar los corregimientos por las intendencias, que iba a tener funciones similares, pero iba a abarcar más territorio. Por darte un ejemplo para que lo entiendas. Si un corregimiento era una provincia, una intendencia era como un departamento. Por eso solo se crearon 8 intendencias. ¿Ya? 8 intendencias. Lo que ocurre, Valeria Alexandra Molina, si te refieres a la clasificación de las culturas, bueno, uno es de John Rowe, que habla de horizontes intermedios, y la otra es de Lumbreras, que habla acerca de el desarrollo socioeconómico. ¿Ya? Josué Samir me pregunta, claro, en el gobierno de Belaúnde empezó el terrorismo y con Alan ya la cosa se puso bien complicada con el terrorismo. A tal punto, joven, que ya casi todos los días no teníamos luz, apagones, coche bombas, atentados. La cosa iba de mal en peor. Noelia Juliana Carrillo, ¿qué eran las nuevas leyes? Las nuevas leyes se refiere a que el rey de España decide cambiar la estructura del gobierno en América. Cuando Pizarro conquistó el Perú, a él le habían creado su propio gobierno. O sea, Pizarro tenía su gobierno, se llamaba Nueva Castilla. Y como Almagro protestaba, Almagro decía que habían sido injustos con él, le crean su propio gobierno a Almagro, Nueva Toledo. Entonces, América, o esta parte de América, mejor digamos, tenía dos gobiernos, Nueva Castilla. Muy bien, claro, ¿no? Entonces, con las nuevas leyes, ¿qué es lo que se va a formar? Con las nuevas leyes se va a formar lo que se refiere a, uno, se crea el virreinato, dos, se establece la audiencia, tres, se... Bueno, yo les pediría que se concentren más en preguntas que pudieran venir en admisión, ¿no?
concéntrense más en preguntas que puedan venir en examen de admisión, muchachos, con toda sinceridad. ¿Ya? Porque hay algunos que preguntan algunas cosas que se respetan, pero yo les diría, mejor concentrémonos más en preguntas que pueden venir en tu examen, ¿no? Porque de eso se trata, que usted se prepare, ¿no? Otras cosas usted puede leer, puede investigar, ¿no? Ya, las nuevas leyes. Las nuevas leyes establecía también que se suprimía el trabajo gratuito. Por eso, según las nuevas leyes, ya no habría trabajo gratuito. ¿Estamos de acuerdo? Lo que pasa es que quien va a intervenir va a ser el señor José Acosta. José Acosta, ¿no? Claro que sí. Muy bien. ¿Qué plantea José Acosta en su... perdón, Bartolomé de las Casas? A Bartolomé de las Casas le llamaron el apóstol de los indios. Él es el que va a buscar, ¿no? Buscar que se reconozca derechos a la población andina, porque usted comprenderá que inicialmente no los consideraban. Qué pena, ¿no? Seres humanos. O sea, ellos sentían que tenían derecho a explotarlos, maltratarlos, porque no los veían como seres humanos. Pero es Bartolomé de las Casas quien se va a convertir en el gran defensor de esta población. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué plantea José Acosta en sus teorías? Bueno, José Acosta es un cronista, Valeria. Claro. O sea, hay que entender que José Acosta era un cronista. Y él escribió una crónica titulada Historia Natural y Moral de las Indias. Historia Natural y Moral de las Indias. ¿De acuerdo? Ese es el punto. ¿Ya? En esa obra, él hace alusión de la cercanía entre América y Asia. Y otro detalle, hace alusión de cierto parecido físico entre los americanos y asiáticos. Por eso muchos consideran que José Acosta sería el precursor de la teoría asiática. ¿Ya? Cuando el hombre arribó a América, ¿en qué estadio cultural se encontraba? Es probable que haya sido un cazador-recolector del Paleolítico Superior. Un cazador-recolector del Paleolítico Superior. Sergio Adolfo Celada. Profesor, ¿puede explicar sobre la sociedad patriótica y la diferencia de ideales de Sánchez Carrión con Bernardo Monteagudo? Ajá, qué interesante. Ya, mira, con mucho gusto, Sergio. La sociedad patriótica era una institución que buscó difundir las ideas monárquicas, porque cuando llegó don José de San Martín quería que el Perú sea una monarquía constitucional, ¿entiende? Una monarquía constitucional. Ahora, Sánchez Carrión defendía el sistema republicano y Bernardo Monteagudo defendía lo que es la monarquía, ¿no? Entonces, la sociedad patriótica quería, o sea, porque la sociedad patriótica se crea en el gobierno de San Martín. Entonces, como es lógico, San Martín quería que los peruanos acepten un futuro gobierno monárquico. Por algo San Martín había conversado con el virrey La Serna en la conferencia de Punchauca de que pensaba traer un príncipe para el Perú. Pero Sánchez Carrión, el solitario Sayán, defendió el sistema republicano. Y Monteagudo va a defender la monarquía. Parte de lo que se dijeron, digo una parte, es cuando Monteagudo argumentó que en una monarquía hay orden. En una monarquía gobiernan los más ilustrados, ¿no? Los más ilustrados. Mientras que Sánchez Carrión, claro, Sánchez Carrión dijo, en cualquier república, en cualquier monarquía, siempre hay una nobleza. Y al ver una nobleza, hay privilegios. Si hay nobleza,
la nobleza siempre tiene más derechos o privilegios que el pueblo. Entonces, en una monarquía hay diferenciación social, pero en una república, explica Sánchez Carrión, existe el principio de igualdad ante la ley. Por eso deberíamos ser república. Interesante, ¿no? Gracias. Mi amigo Héctor Martínez pregunta. Gracias, Héctor. ¿Cuáles fueron las principales conquistas que hicieron durante la expansión de Tahuantinsuyo? Ah, está loco, tu pregunta está chévere, ¿eh? Bueno, Héctor, esta pregunta está bien bacán, soy sincero. Mira, en primer término, Pizarro eh, estaba interesado en someter el Tahuantinsuyo, pero paralelamente España estaba sometiendo otros lugares, ¿o no? ¿Por qué Pizarro se vio animado a fundar ciudades? Esa es una gran pregunta, ¿no? Mira, por ejemplo, Pizarro aún no había atrapado al Inca y fundó San Miguel de Piura, ¿no? O sea, no había atrapado al Inca y ya había fundado una ciudad ya. Y sigue avanzando y empezó a fundar ciudades. La pregunta es ¿por qué? Es que tenía que asegurar el territorio, porque ya había otros exploradores que querían venir y entrar. ¿Ah? ¿Tú qué cosa crees? ¿Que no se enteraron? ¿Qué cosa dijeron? ¿Que hay un territorio que tiene tesoros? ¡Vamos! ¿Cómo podía ser Pizarro para contener a esos otros exploradores que querían entrar acá? ¿Ya? Entonces, poco a poco, Pizarro fue sometiendo el territorio del Perú. Por eso él establece su capital en Jauja. Claro, él pone su primera capital en Jauja, aunque aún no había fundado el Cusco. El Cusco todavía lo funda en 1934, después todavía. Y Lima mucho después. Lima es el año 35. ¿Te das cuenta? Pues tu pregunta, Héctor, es bien chévere, tu pregunta, te agradezco. Pero paralelamente, ¿qué pasaba? Se estaba poblando otros territorios, pero con otros exploradores. Con decirte que, por darte un caso, ¿ya? Un solo ejemplo, amigo Héctor. Un tal Alonso Alvarado llegó a las costas del Perú y quería entrar. Pizarro y Almagro dijeron, mira, ¿qué hacemos? O sea, a Pizarro lo iban a invadir. O sea, no sé si me capta eso. O sea, al conquistador lo iban a conquistar. Entonces, ¿qué hizo Pizarro? Pizarro mandó una comitiva a Almagro y le dijo al fulano ese, oiga, usted comprenderá que nosotros tenemos autorización de rey, tenemos capitulación de Toledo, por favor, respete eso. Pero sabemos que usted ha venido acá, entonces le compramos su expedición, le compramos su tripulación. Le vamos a pagar, más bien denos sus soldados, sus tripulantes, le compramos, porque necesitamos. ¿En serio? Ya, así que interesantísima tu pregunta, Héctor. Y después ya Almagro va a ser enviado para conquistar pues la zona de Chile, porque su gobierno se llama Nueva Toledo, ¿no? Nueva Toledo. Aunque le fue mal a Almagro, ¿no? Le fue recontra mal. Ya, mis queridos amigos, es hora de que den su examen. Yo les voy a agradecer que den su examen.